El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Hace 8 días tocamos José, el intérprete de los sueños, y pues bueno, hemos venido con Abraham, la parte del Génesis, mito o historia, la creación o evolución, y bueno, para que todos sepan, estos programas ya están colgados en el grupo Razones para la Fe de Facebook, así que los pueden escuchar. Buenas noches, mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Estamos aquí, como siempre, en nuestra cita acostumbrada, los lunes a las 8:10 de la noche para continuar tratando todos estos temas que son tan espinosos a veces y que los cristianos necesitan afirmar mejor para que sus convicciones sean todavía más firmes y no estén basadas simplemente en la fe, sino también apoyadas en la razón. Esa es la idea de estos programas. Esto es un buen tema para iniciar la Semana Santa, ¿no? Yo creo que sí, la Semana Santa culmina con un milagro, el más grande milagro que la Biblia describe, que es la resurrección de Cristo. Por lo tanto, creo que el tema de los milagros se impone en este momento. Los milagros y la fe. Bueno, arranquemos pues te voy a preguntar de todo hoy. Bueno, estoy listo. ¿Por qué debemos tratar el tema de los milagros ahora? Una de las razones, pues ya la acabo de mencionar, es que Semana Santa termina con el milagro más grande de todos en la Biblia, pero porque yo creo que además debemos hacer una pequeña interrupción en los temas que hemos venido considerando, que han seguido, digamos, un orden bíblico. Hemos partido de algunos temas que surgen del Génesis, y si seguimos esa línea llegaríamos al Éxodo. Y el Éxodo es el primer periodo intenso de milagros que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, en algún momento había que abordar este tema en estos tratamientos. Sí. Y creo que este es un buen momento para sentar las bases de los milagros, las bases racionales de los milagros en la Biblia, y poder entrar ahí sí a considerar este primer periodo de milagros intensos que es el que el Éxodo muestra, ¿no? Entonces, por eso creo que valía la pena hacer esta pequeña ruptura en la secuencia de los temas que llevamos y hacer un programa sobre los milagros. Creo que esa es la razón. Sí, de hecho, en la Biblia, de principio a fin, nos describe una serie de milagros desde el Antiguo Testamento hasta el mismo Apocalipsis. Uh-huh. Nuestra vida, pienso que es un milagro diario, el poder respirar, abrir los ojos. Y creo que durante todo el transcurrir de ellas podemos ver la mano de Dios en cuestiones milagrosas. Uh-huh. Pero yo quisiera que tú nos definieras el término de milagro, teológicamente hablando. Uh-huh. Sí, acabas de mencionar la vida como un milagro, pero la vida realmente en estricto rigor no cabe dentro de la definición de milagro. Uh-huh. O cabe dentro de una definición amplia de lo que es milagro, pero no dentro de la definición rígida, estricta, precisamente porque la noción de milagro hace estricta referencia únicamente a aquellas situaciones en las cuales las leyes habituales y el curso normal de la naturaleza, que ya son conocidos y estudiados por la ciencia, se ven súbita, evidente y felizmente interrumpidos, y dan lugar a acontecimientos
en los cuales uno puede vislumbrar la benéfica y la muy precisa intervención de fuerzas sobrenaturales, incomprensibles e inexplicables para la ciencia humana. Esa sería la definición más exacta de milagro. Ahora, lo que tú acabas de mencionar también no quiere decir que sea equivocado. Uno en el lenguaje habitual uno puede hacer referencia a ciertos hechos, acontecimientos de la vida como milagros, a pesar de que no encajen de lleno en esta definición estricta. Ahorita vamos a entrar en el Éxodo, y en el Éxodo hay milagros de este estilo, de los que acabo de definir, estrictamente hablando. Pero en el Génesis podríamos decir que la misma creación es un milagro. Sí, total. Es un milagro, aunque no encaje dentro de la descripción que acabamos de hacer. Y por eso yo creo que los milagros dependen en buena medida de la persona que los observa. Albert Einstein, que es el científico por excelencia del siglo XX, dijo en cierta oportunidad que solo existen dos maneras de vivir la vida. Una es como si nada fuese un milagro, y la otra como si todo lo fuera. Eso significa que los milagros también dependen en gran medida de quién está observándolos, sí, y de la actitud de la persona que está ante ellos. Entonces ahí puede haber cosas que para la vida, puede que para el materialista no sea un milagro, pero para el hombre de fe sí, la misma vida y el universo es un milagro, porque nosotros los creyentes estamos más inclinados a ver la intervención milagrosa de Dios en muchas cosas en que, aunque no es tan evidente ni tan notoria, de todos modos sabemos que está detrás, mientras que los materialistas y los ateos, ellos son dados a eliminar por sistemáticamente la posibilidad de la intervención sobrenatural en las cosas. Entonces también depende mucho de cómo lo vemos. Sí, claro, porque Dios hizo todo lo que hay en el universo, pero nosotros, siendo criaturas mortales, nos parece que todo es un milagro porque es una intervención sobrenatural. Aunque hay que decir que por ejemplo, los descubrimientos de la ciencia actuales están dándole más fuerza al hecho de que la misma creación es un milagro. O sea, ya hay científicos que no encuentran otra palabra para referirse a todo este proceso, a todo lo que juega para que estemos aquí, para que este mundo sea posible, para que este universo exista tal como es, y creo que se están inclinando a considerar que esto es un milagro. Al respecto, el periodista cristiano Lee Strobel, que entrevistó en cierta oportunidad a una cantidad de científicos especializados en todas las ciencias que intervienen en el universo, en la física, la química, la astronomía, todas estas ciencias, y la conclusión que él sacó de todas estas entrevistas es que el funcionamiento cotidiano del universo es en sí mismo una clase de milagro continuo, dijo Lee Strobel. Dijo, las, entre comillas, coincidencias que permiten que las propiedades fundamentales de la materia ofrezcan un medio ambiente habitable, como el que hay en la Tierra, son tan improbables, sí, son tan inverosímiles, son tan elegantemente orquestadas, que requieren de una explicación divina. Entonces aquí vemos que la ciencia está llegando a la conclusión, a regañadientes, de que la misma creación, el universo y la vida misma son un milagro, aunque no encajen dentro de esta definición estricta que acabamos de dar de los milagros. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿son posibles los milagros? Sí, los milagros son posibles, pero la posibilidad de los milagros está apoyada en la existencia de Dios. Es lógico y es muy coherente creer en milagros si damos por sentada la existencia de Dios. Entonces, la única manera en que tú puedes negar la posibilidad de los milagros es negando la existencia de Dios o demostrando que Dios no existe. Como eso no es posible. Porque todo está hecho y todo es. Sí, claro. Se da por sentada, ¿no? Pero es la existencia de Dios la que hace posible los milagros. Sí, claro. Si uno pudiera demostrar que Dios no existe, creo que sería un argumento muy fuerte en contra de los milagros. Pero al revés, si Dios, la existencia de Dios es plausible, y no solamente plausible, sino que es probable, que todo parece indicar que hay un Dios, eso abre la posibilidad de los milagros, porque ¿cómo vamos a afirmar la existencia de un Dios incapaz de hacer milagros? Es como un contrasentido. Sí. Si creemos en Dios,
y si afirmamos la existencia de Dios, de inmediato se abre la posibilidad de los milagros, porque uno de los atributos que cualquier persona le atribuye a Dios de inmediato es omnipotencia. Es decir, si Dios es Dios, tiene un poder que excede el de la naturaleza, no está atado a la naturaleza. Por lo tanto, el simple hecho de afirmar la existencia de Dios ya abre, en sentido lógico, la posibilidad de que los milagros se den. Así que pienso que la posibilidad de los milagros está muy ligada a la existencia de Dios. Para poder atacar la posibilidad de los milagros tendríamos que establecer que Dios no existe. Claro. Así es. Para los ateos no hay milagros. Los ateos, digamos, en ese sentido son consecuentes. Ellos no han demostrado que Dios no existe, pero ellos creen que Dios no existe. Y como tal, ellos, apoyados en esa creencia, pueden saltar a la siguiente: no existen milagros. Pero lo que pasa es que la primera creencia es la de la existencia de Dios, es la que hay que definir primero que todo. Hay que tener mucha fe para ser ateo. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. ¿Por qué los científicos dicen que los milagros son una expresión de lo que ellos llaman, entre comillas, el Dios de los agujeros? El Dios de los agujeros, sí, es una expresión que han acuñado algunos científicos escépticos para indicar que lo que los milagros hacen es llenar los vacíos que la ciencia no ha podido aún esclarecer o aclarar. Pero ellos dicen que la ciencia pronto desterrará por completo a Dios a cuando vaya llenando esos agujeros con explicaciones naturalistas, con explicaciones basadas en la ciencia y que no tengan que recurrir a lo sobrenatural. Eso es lo que algunos científicos dicen, que cada vez el espacio para los milagros es más reducido, porque cada vez los agujeros en el conocimiento científico son menos o son más pequeños, se van achicando porque, según ellos, en la medida en que la ciencia avanza, estos agujeros de acontecimientos cuyas explicaciones no conocemos van siendo llenados por la ciencia. Entonces, en la medida en que la ciencia llena esos agujeros, van expulsando a Dios de ese lugar. Ese es el argumento de algunos científicos, que los milagros son solamente una manera de explicar los agujeros que la ciencia no ha podido llenar, pero que irán pronto y siendo desechados en la medida en que la ciencia avance. Pero el problema es que la ciencia habla de agujeros y realmente no siempre hay agujeros que rellenar, sino que a veces hay fronteras que la ciencia no podrá traspasar. La ciencia es muy optimista, a veces ellos creen que van a poder llenar todos los supuestos agujeros que hay, pero resulta que muchos de esos agujeros pueden ser fronteras que la ciencia nunca va a poder traspasar. La Biblia afirma que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y ese contraste indica que la perspectiva de los hombres siempre será limitada, mientras que la de Dios será ilimitada. Él siempre ve el cuadro completo, nosotros no. Por mucho que logremos ensanchar nuestro ángulo de visión de la mano de la ciencia, siempre habrá fronteras que el conocimiento humano no puede traspasar sin ayuda de la revelación, que el concepto de revelación es milagroso, porque dice, Dios nos ha revelado de manera sobrenatural en la Biblia su voluntad, la verdad. El mismo concepto de revelación es sobrenatural. Es milagroso. Entonces yo creo que la ciencia es muy optimista y a veces quiere hacer pasar por simplemente un límite que puede ser ensanchado, cosas que en realidad son fronteras, que no pueden ser traspasadas. Creo que esta es la razón por la cual a veces se refieren al Dios de los agujeros, pero resulta que no es un Dios de los agujeros, es un Dios que se encuentra más allá de las fronteras que el conocimiento humano no podrá traspasar. Explicar. ¿Qué papel han jugado los milagros en la Iglesia? Bueno, en la Iglesia sí, estamos haciendo un salto hacia la Iglesia. En la Iglesia ha jugado un papel muy importante desde que surgió en Pentecostés la Iglesia cristiana. El mismo hecho de Pentecostés es un milagro, ¿no? Sí, cuando claro. Las lenguas de fuego del Espíritu Santo descienden sobre ellos, y dice la Biblia que los 120 reunidos en el aposento alto comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, lenguas humanas. Es lo que a veces hay confusión, porque se habla de las lenguas ininteligibles, de la glosolalia, que es el término técnico que recibe el don de lenguas recibido del Espíritu Santo, pero allí se dice que hablaban en lenguas
humanas conocidas, pero que nunca habían aprendido, y que utilizaban esas lenguas para compartirles la fe y el Evangelio a los peregrinos que venían de muchas partes del mundo y que no hablaban el arameo ni hablaban el griego, sino hablaban los dialectos y los idiomas propios de su lugar de residencia, y la iglesia comenzó a hablarles. Y eran pescadores que no habían hecho estudios, no eran políglotas, no habían hecho estudios en idiomas, y a pesar de eso pudieron hablarles en otras lenguas. Eso es un milagro. Sí. Y ese es el comienzo de la iglesia. Pentecostés comienza con un acto evidentemente milagroso. Pero tengamos en cuenta algo, esa época no es la única de milagros. Ya hemos mencionado que el Éxodo, y esa fue la razón por la cual nos anticipamos a introducir este tema, el Éxodo es otra época intensa de milagros. Realmente lo que uno puede descubrir en la Biblia y lo que los teólogos nos señalan es que los milagros están relacionados con la revelación de Dios, es decir, cada vez que hay un periodo en que la revelación de Dios va a llegar con fuerza y a la humanidad, es un periodo en que junto con la revelación vienen milagros para confirmar la revelación. Por eso es que los milagros no se dan de manera homogénea, de manera igual en todas las épocas de la historia. Hay épocas especialmente proclives o inclinadas a los milagros, que es cuando Dios está dando la revelación. Es por eso que tú encuentras que en la Biblia hay 3 periodos intensos de milagros. Después decaen, ya no son tan presentes y a veces hasta desaparecen. ¿Cuáles son esos periodos? La época del Éxodo, Moisés. El segundo periodo es la época de Elías y Eliseo, los profetas. Y el tercer periodo es el Evangelio, la encarnación de Cristo, el ministerio público de Cristo y la era apostólica, porque los milagros, los apóstoles también hicieron milagros. Entonces, fíjate que sí tiene mucha lógica. La Biblia habla de que los 3 momentos puntuales de la revelación a Dios, y así lo utiliza, esa es una expresión bíblica muy recurrente, dice Moisés, la ley, los profetas y el Evangelio. Moisés, Elías y Eliseo y el Evangelio. ¿Quiénes estaban con Cristo en la transfiguración? Eran Moisés, justamente, los que aparecieron. Aparecieron en la transfiguración, aparecen con Cristo Moisés y Elías. Porque Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas y Cristo representa el Evangelio, que son los 3 momentos de revelación intensa que Dios da a la humanidad, y que por eso son momentos de despliegue de milagros, como sucedió con Moisés, como sucede con Elías y Eliseo, y como sucede cuando llega el Evangelio. Entonces eso es importante que lo tengamos en mente, porque no podemos esperar que en todas las épocas se den los milagros como en estas. En estas se estaba dando la revelación. Una vez que la revelación concluye, no tenemos por qué esperar un despliegue por lo menos tan numeroso y tan intenso de milagros. Yo creo que una de las cosas que la Iglesia debe aceptar es que los milagros no ocurren de manera uniforme a lo largo de la historia. No se dan en todas las épocas, tú mismo lo has dicho, en estos 3 periodos. No son tan abundantes en todas las épocas, y en nuestra época no podemos pretender, como a veces sucede en algunos sectores de la Iglesia, que estamos igual que en la época apostólica y pretendemos hacer los milagros de los apóstoles. Eso me parece un poquito pretencioso a mí. Las iglesias que se conocen como las iglesias milagreras, ¿no? Sí. Todo el tiempo hay milagros. Sí, y el milagrerismo, eso creo que vale la pena hablar un poquito más adelante. Mira, la última confirmación de lo que vengo diciendo, me acordé ahorita, es que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo que los estudiosos conocen como los 400 años de silencio. Es un periodo en que no hay revelación de Dios. Concluye el canon del Antiguo Testamento y durante 400 años los judíos se sentían avergonzados incluso, que Dios ya no les hablaba. Se conoce como antes de que comience el Evangelio, propiamente antes de que aparezca Cristo, que es el nuevo periodo de revelación y de milagros. Ese periodo que llamamos 400 años de silencio significa Dios no nos habló, no se reveló, y justamente es un periodo de ausencia de milagros. Luego nos muestra la correlación que existe entre un periodo de revelación y un periodo de milagros. Hay una
hay una relación entre ellos que en la medida en que la revelación se está dando, los milagros también se dan. Los milagros entonces no son para concederle un beneficio particular a alguien, al receptor del milagro. Ese es un valor agregado. La principal función de los milagros es confirmar la revelación cuando la revelación se está dando. Todo lo demás, si alguien se beneficia de un milagro, ese es un valor agregado, pero no era ese el propósito, no era propiamente beneficiar al paralítico que recibe de nuevo la sanidad. No, ese es un valor agregado, pero la finalidad principal es que Cristo, cuando sana a un paralítico, está confirmando la revelación. Que él viene a darnos. Dios, revelación y milagros. Sí. Bueno, ya nos dijiste que los milagros se dan por igual, que no se dan por igual en todas las épocas. A propósito de los apóstoles que los mencionábamos ahorita, ¿qué base bíblica hay para los que se hacen llamar hoy apóstoles? Ahora todos son el gran apóstol. No son pastores, ya no son evangelistas, son apóstoles. Sí, ese es un tema relacionado con el que acabamos de mencionar. Genera confusión, ¿no? Sí, a mí me parece que es una moda muy cuestionable y que obedece a motivaciones que no son siempre las correctas. Hay una escuela de interpretación teológica que se llama cesacionista. La escuela cesacionista, como su nombre lo indica, dice que dado que los milagros se dan en ciertas épocas particulares, no podemos esperar que en todas se den. Entonces ellos dicen que se dio en la época de Moisés, de Elías y Eliseo, y en la época de la Iglesia apostólica, Cristo y los apóstoles, y que después de eso cesaron. Eso es lo que dice la escuela cesacionista. Porque ellos dicen 400 años de silencio que tú dices. Bueno, esos son del Antiguo Testamento, pero aquí ya estamos hablando del Nuevo, que también después de que se escribe el Nuevo Testamento, listo, ya quedó cerrado el canon, quedó cerrada la revelación del Nuevo Testamento y también cesó la posibilidad de los milagros. Ahora, yo quiero que entendamos que los cesacionistas no es que nieguen que Dios hace milagros, lo que niegan es que lo siga haciendo por intermedio de agentes humanos de manera tan precisa como lo hacía a través de los apóstoles. Ellos dicen, no, Dios puede hacer milagros cuando se le antoje, puede sanar a un enfermo, pero ya no hay lo que se conoce como taumaturgos. La palabra taumaturgo es una palabra que significa hacedores de milagros, personas que hacen milagros, como los apóstoles. Los cesacionistas dicen, ya no hay la posibilidad de que existan taumaturgos. Dios hará milagros cuando lo considere, pero no por intermedio de un taumaturgo o un ser humano hacedor de milagros. ¿Y por qué lo dicen? Uno de los argumentos es ese que acabamos de mencionar. Ellos dicen, los apóstoles ya pasaron, su momento fue el primer siglo. Solamente, dicen los cesacionistas, se puede hablar de apóstoles para el primer siglo en estricto rigor. ¿Y será que están en lo cierto? Bueno, yo creo que tienen argumentos muy fuertes, porque cuando van a elegir al sucesor del apóstol Judas, tal vez los oyentes recuerden ese momento. Judas se malogró, traicionó al Señor, se ahorcó, después parece que se rompió la cuerda con la que se ahorcó y cayó y se abrió las entrañas, según nos dice el libro de los Hechos. Y los apóstoles dijeron, hay que reemplazarlo, hay que sustituir a Judas. ¿Cuáles fueron los dos requisitos mínimos que ellos establecieron para postular candidatos? Te voy a decir cuáles son. En Hechos de los Apóstoles dice que son dos. Haber sido testigos de la resurrección de Cristo, es decir, haber visto a Cristo resucitado con sus propios ojos. Y además de eso, haber acompañado al Señor Jesucristo durante sus 13 años y medio de ministerio público. Si esos son dos requisitos elementales para establecer a un apóstol, a uno de los 12, ¿quién crees que puede hoy cumplir ese requisito? No, pero ni siquiera Pablo lo cumplió. Pablo lo cumplió a medias, porque él vio a Cristo resucitado en el camino de Damasco. Pero bueno, Hechos de los Apóstoles dice que Pablo es apóstol, así que no le vamos a discutir el carácter apostólico a Pablo. Es, digamos, un apóstol de excepción, en el cual pero de resto... No, pues, los de ahora, los contemporáneos... ¿Quién puede decir hoy, vi a Cristo resucitado? Nada que hacer ahí. Y puede decir, y además yo lo acompañé durante su ministerio público. Nadie. Ese es un argumento muy fuerte que hay que tener en cuenta de los cesacionistas para decir, los apóstoles ya no pueden existir. Y por lo tanto creo que esa apostolitis y apostolmanía que está padeciendo la iglesia actual, por la cual muchos pastores y dirigentes eclesiásticos más o menos destacados
se autoproclaman además, porque ellos mismos se autoproclaman apóstoles, para darle realce a su ministerio y para cultivar entre sus seguidores, me parece a mí que un cuestionable y peligroso culto a su personalidad. Valdría la pena revisar eso, porque los argumentos de los cesacionistas son muy sólidos. Yo no comparto todas las posturas cesacionistas, pero me parece que en esto son muy fuertes. Hoy no pueden existir apóstoles. La revelación, mira, si nosotros decimos que hoy existen apóstoles a la manera de los apóstoles del primer siglo, tendríamos que decir que la revelación no se ha cerrado, y que esos apóstoles pueden seguir trayendo revelación de Dios, y eso es una herejía. La revelación quedó cerrada con los escritos apostólicos del primer siglo. No hay nadie que por apóstol que pretenda ser hoy pueda decir, yo como apóstol traigo una nueva revelación de Dios que hay que añadir al canon. ¿Quién puede decir eso? No. Es un atrevimiento. Además que los apóstoles tienen, los actuales, los entrecomillados, se habla que también tienen un halo como de taumaturgos, ¿no? Sí, claro, ellos sí, los apóstoles de hoy también dicen, es que yo soy apóstol porque hago milagros que hay que mirar a ver si son tan reales como lo dicen, porque acuérdate que así como hay apostolitis y hay apostolmanía en la iglesia, también hay milagrerismo. Entonces cuando se unen las dos cosas, creo que nos dan un cuadro que a veces le da muy mala imagen a la iglesia ante el caos eclesial. Bíblicamente hablando, ¿hay razones para afirmar la ocurrencia de milagros hoy en la iglesia? Sí. El hecho de que nosotros de pronto no compartamos esa apostolmanía que acabamos de mencionar y esa apostolitis, y tampoco el milagrerismo, que es un abuso del recurso a los milagros, no significa que, por lo menos nosotros en nuestra iglesia y personalmente yo no niego la posibilidad de los milagros hoy, actualmente en la iglesia, porque nosotros no somos cesacionistas en eso, somos integrales, y significa que nos ubicamos lejos de los extremos, y los extremos en este tema son, por un lado, los cesacionistas, y por el otro, los pentecostales y carismáticos, que es el contexto donde se da un abuso en el recurso a los milagros. Nuestra postura, y creo que la postura de la iglesia en todos los temas, debe estar en el término medio, debe ser integrando nuestros extremos, y yo creo que podríamos definir la postura sana dentro de la iglesia hacia los milagros como una postura abierta a los milagros, pero cautelosa, porque no todo lo que se hace pasar por milagro es milagro, y a veces se abusa del recurso a los milagros. Abierta quiere decir que sí estamos abiertos, es posible, pueden darse los milagros hoy, pero cautelosos porque decimos no se puede abusar de eso, y eso no significa que los milagros se convierten en un asunto de todos los días, que es como lo plantean muchas de estas iglesias carismáticas y pentecostales, donde además el evangelio se anuncia diciendo cruzada de milagros, como si uno pudiera ofrecer milagros a la carta y generar una expectativa irreal en los que asisten. ¿Qué pasa si el que va a una de estas presuntas cruzadas de milagros no recibe el milagro que esperaba? Va a quedar vacunado contra el evangelio. Claro. Me hicieron una promesa que no me pudieron cumplir. Se le acaba la fe ahí. Exactamente. Entonces yo creo que sí debemos estar abiertos a los milagros, y en particular, ya que tocamos a la iglesia, al ejercicio de los dones milagrosos del Espíritu Santo, que son el meollo, el quid, que los pentecostales y carismáticos esgrimen para decir todavía hay milagros, porque los dones del Espíritu Santo son dones milagrosos, lo cual no discutimos, y están vigentes hoy y operan en medio de nosotros. Entonces, en la iglesia los milagros nos conducen de manera inevitable a los dones milagrosos del Espíritu Santo. Hablando de los dones milagrosos, dice, ¿no promueve un poco la creencia en los dones milagrosos del Espíritu Santo el desorden en la iglesia? Bueno, hay iglesias, las iglesias en donde creen y practican o están abiertos al ejercicio de los dones del Espíritu Santo, sí hay que decir que a veces se prestan al desorden. El ejercicio de los dones milagrosos del Espíritu Santo sí se prestan al desorden. Sin embargo, no creo que esto sea un factor para descalificarlos. No creo que... Sí, yo creo que debemos ser ordenados, pero no, el desorden no es un argumento para decir eliminemos los milagros, no. Lo que pasa es que hay que ponerle orden, sí. Eso es todo. Porque a veces las iglesias venden sus servicios, presentan sus servicios como que
vengan y adquieran sanidad, pero no se presenta a un Cristo Salvador, restaurador, regenerador, para tener salvación, vida eterna, para que haya arrepentimiento de pecados, sino ven que Dios te sana, ¿sí? Dios te transforma. De hecho, tú predicaste ayer en la iglesia sobre eso, ¿no? Como no buscamos a un Cristo auténtico, sino a un Cristo que da sanidades, cuando eso es de pronto la añadidura, ¿no? Sí, es poner en primer plano de la predicación un tema que debe formar parte y que puede formar parte del mensaje cristiano, pero que no es el prioritario. A veces el problema no es que estemos predicando un tema equivocado, sino que le estamos dando un énfasis excesivo. Es un tema secundario, importante pero secundario del Evangelio, y nosotros lo ponemos en el lugar primario. Y le quitamos al mensaje primario del Evangelio su lugar prioritario y lo relegamos a segundo plano. Eso está mal. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en las iglesias a veces solo se habla del Espíritu Santo y no de Cristo. Sí, hay iglesias, en la doctrina de la Trinidad se dan énfasis excesivos a favor de una o de otra o de alguna de las personas de la Trinidad. Entonces, por ejemplo, hay los que le dan énfasis al Padre, los que le dan énfasis a Cristo, aunque yo sí creo que Cristo debe tener el mayor énfasis en la Trinidad, porque nos llamamos cristianos, ¿no? Claro. Entonces los cristianos debemos ser cristocéntricos, pero sin descuidar también la doctrina sobre el Padre y la doctrina sobre el Espíritu Santo. Por eso es que creo que el argumento que algunos utilizan, los cesacionistas dicen que ese desorden es uno de los argumentos que utilizan para oponerse a la vigencia actual de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Pero a mí me parece que es un argumento un poquito débil, porque si bien estoy de acuerdo en que debe haber orden y en que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden y en que hay un lugar para todo, que aquí hay un lugar para la liturgia, para la compostura, para el protocolo ritual, no creo que esas cosas deban ahogar nunca las expresiones y manifestaciones de espontánea y alegre espiritualidad en la iglesia. O sea que tampoco la iglesia podemos meterla en una camisa de fuerza en que todo debe darse en tal orden para que sea correcto. Más bien, yo pienso que a veces el excesivo orden puede ser un mal síntoma. En eso estoy de acuerdo con el teólogo J.I. Packer, teólogo muy importante en la actualidad, cuando decía con algo de mordacidad: muchas iglesias en la actualidad mantienen el orden simplemente porque están dormidas, y en algunas nos tememos que ese sueño es la muerte. No es difícil que en un cementerio haya orden, dice él. Creo que eso también juega a favor de esto. El orden es necesario en la iglesia, y las iglesias abiertas al ejercicio de los dones milagrosos deben salirle al paso esta acusación y controlar los desórdenes que a veces se promueven por esta causa. Pero no vamos a decir que por causa del desorden vamos a eliminar la posibilidad actual de que el Espíritu Santo esté llevando a cabo actos milagrosos dentro de la iglesia a través de los dones que puede llegar a repartir en un momento dado sobre los miembros de la congregación. Por eso creo que aquí hay que balancear. Cuando nos oponemos a los milagros, creo que debemos también recordar que un teólogo tan importante como Alistair McGrath decía que a veces hay iglesias también en que no le dan la importancia de vida al Espíritu Santo, y en ellas el Espíritu Santo se convierte en la cenicienta. Las otras dos hermanas, decía Alistair McGrath, iban al baile teológico, pero el Espíritu Santo siempre tenía que quedarse en casa. Y la Biblia también dice: no apaguen el Espíritu. Así que no podemos. Por eso te digo que la posición debe ser de centro, abierta. Porque hay iglesias que se convierten en bibliocéntricas y cristocéntricas. Pero cero Espíritu Santo, cero manifestaciones sobrenaturales, pues, a través del Espíritu Santo. Sí, es cierto, y yo creo que eso es una apuesta que yo no estoy dispuesto a asumir. Yo no puedo afirmar a pie juntillas que todo lo que se hace pasar hoy por dones milagrosos del Espíritu Santo provengan de Dios, pero no me atrevo por esa razón a cerrarme por completo a esa posibilidad. Creo que hay que mantenerse abierto y vigilante. Abierta pero cautelosa es la postura que me parece que debemos mantener.
y todo tratado dentro de los términos del orden y el equilibrio, ¿no? Así es, sí. De parte de los pastores, de los líderes, Justamente de las congregaciones. el apóstol Pablo, cuando hablaba sobre el ejercicio de los dones milagrosos en el capítulo 14 de la epístola a los Romanos, decía, después de considerar el ejercicio de los dones, concluía, pero hágase todo decentemente y en orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, de orden. Por lo tanto, sí, si estás abierto a los dones milagrosos, perfecto, pero no termines promoviendo el desorden, porque eso tampoco es bíblico. Bueno, al aceptar la existencia de milagros, no podemos generar una expectativa y un entusiasmo desmesurado por parte de la Iglesia hacia los milagros. Es uno de los riesgos, y es uno de los riesgos que estamos viendo que nos está dando la razón. Pero así como hablaba acerca del orden, yo creo que el entusiasmo es necesario, el entusiasmo y el fervor. Si hay algo, sin ser pentecostal, porque yo no soy pentecostal, pero si hay algo que le agradezco al movimiento pentecostal del siglo XX y el carismático posterior aún dentro del catolicismo, es que renovó el entusiasmo de la Iglesia. La Iglesia tiene que ser una Iglesia entusiasta. Hoy en nuestros servicios vemos que son celebraciones, que uno entra y la alabanza es alegre, es festiva, involucra las emociones de la gente, no solamente habla al cerebro, al intelecto, hoy el sermón, sino que habla a todos los aspectos del ser Corazón. humano. Eso me parece que una ciencia o una disciplina que estudia la religión, que se llama la fenomenología de la religión, dice que una de las cosas que debe caracterizar a la sana religiosidad es entusiasmo. Y creo que nosotros, de la mano del movimiento pentecostal, la Iglesia recobró el entusiasmo y el fervor. Por eso no me opongo al entusiasmo, me opongo a los que se entusiasman demasiado. Exacto. Se mueve mucha emoción, ¿no? Porque pues lo has dicho, no solo se apela al intelecto, sino al corazón, al alma, donde anidan las emociones, los sentimientos, pero también se abusa demasiado a veces de ese recurso, sí, para atraer a la gente y generar falsas expectativas, o que viven de emociones, y cuando uno va a ver, no hay una profundidad doctrinal, teológica, no hay un conocimiento de la palabra del mismo Dios, de Cristo como tal, sino emociones. Solo sentimientos, me siento bien, Dios me habla, Dios se reveló a mi vida, Dios me hizo un milagro. Eso es lo que uno escucha, y son como afirmaciones muy simplistas, ¿no? Sí, hay gente que vive, por ejemplo, que cree que su cristianismo se fue al traste si no tienen experiencias de quebrantamiento emocional permanente, que si entra en un periodo en que no tiene este tipo de experiencias, entonces Dios se olvidó de ellos. Y eso no es cierto. La emoción forma parte de la vida humana y como tal debe estar involucrada en la fe, pero no es lo principal. Es un valor agregado. Cuando Dios nos habla y nos habla y toca nuestras emociones, ¡qué bueno! Bienvenido, no hay que oponerse a eso, pero pensar que es necesario que siempre Dios toque nuestras emociones en un sermón o al leer la Biblia, eso me parece que es un abuso y es un entusiasmo desmedido y nos convertimos en buscadores. El gran problema de las iglesias abiertas a los dones del Espíritu Santo y que son demasiado entusiastas es que se vuelven buscadores de experiencias de tipo emocional, de experiencia de tipo místico, que estén revalidando su fe, y si no se dan, entonces consideran que cayeron en enfriamiento y que no está el avivamiento, y ese tipo de cosas me parecen a mí muy peligrosas, porque las personas que se vuelven buscadores de emociones se vuelven personas que saltan de iglesia en iglesia, porque cuando en su iglesia no se da lo que ellos esperan, de inmediato dicen, aquí ya no está el Espíritu Santo. Y resulta que sí está, pero no se está manifestando como ellos les gustaría y como ellos quieren. La vida cristiana involucra todos los aspectos de nuestra personalidad, involucra la inteligencia, el intelecto, la emoción, la conciencia, todos deben ir de la mano y no darle prioridad a unos sobre los otros. Yo soy un crítico y cuestiono mucho a los pastores y predicadores que en todos sus sermones lo que quieren es tocar únicamente las emociones, porque eso es una manipulación. No,
uno predique el Evangelio y si Dios quiere, a través del mensaje del Evangelio, puede tocar las emociones. Mira, uno de los periodos de mayor avivamiento que conoce la historia reciente del cristianismo es en los Estados Unidos, el avivamiento bajo Jonathan Edwards. Si tú vas a ver los sermones de Jonathan Edwards, él es uno de los teólogos más sólidos que tiene la historia del cristianismo. Él nunca trataba de tocar las emociones. No lo ve uno tratando de tocar las emociones. Él era muy racional, muy lógico en su presentación del Evangelio, muy profundo. Pero había manifestaciones emocionales en sus sermones que lo sorprendían a él. Y él nunca trató de manipular las emociones. Era Dios. Porque no se explica que con las exposiciones tan doctrinales y tan correctas y un poquito frías de Jonathan Edwards se suscitaran ese tipo de reacciones. Ese es un periodo de avivamiento en la iglesia norteamericana que deberíamos revisar nuevamente para evitar los sesgos y las salidas en falso que hoy se tienen en el medio cristiano evangélico, sobre todo de corte pentecostal, por el cual se descalifica a cualquier iglesia en donde no hay este tipo de manifestaciones frecuentes, como si el Espíritu Santo no estuviera en ellas, sí, cuando sí están de pronto verificándose conversiones en estas iglesias y además transformaciones éticas en la gente, porque es que el Evangelio debe traer transformaciones en la moral, y a veces uno ve que las iglesias pentecostales, siempre y cuando haya emoción y quebrantamiento, están felices, pero desde el punto de vista de la conducta y el comportamiento, muchas de esas personas dejan bastante que desear desde la óptica del Evangelio. Cero comportamiento, cero actitud. Sí. Y esto me hace acordar de alguien que estuvo en otra iglesia y el Espíritu Santo cuando los tomaba no paraban de reír y se tiraban al suelo y eran enloquecidos riendo, y entonces como el fruto del Espíritu Santo, la risa santa, es el gozo, la alegría. Entonces eso genera confusión, claro. Eso es como uno dice, eso es de locos. A mí me parece que estas manifestaciones, la llamada risa santa, no es un movimiento de Dios. A mí me parece que es un plagio de las cosas de Dios por parte de quien sabemos, que sabe plagiarlas muy bien. Yo lo sostengo firmemente. No me parece que eso provenga de Dios. Manifestaciones espirituales compulsivas en las cuales las personas no tienen control sobre sus propias reacciones no son de Dios. Dios nunca anula la libertad humana y la capacidad que tenemos. Eso lo dice en Romanos 14, dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, a nosotros una manifestación del poder de Dios o sobrenatural no nos controla de tal manera que no podemos evitarla y no hay nada que hacer. Así que creo que eso debemos revisarlo. Sí, mucho desorden, no hay equilibrio. Y hay que ir a lo esencial, ¿no? A la palabra de Dios. Yo pienso que todo lo demás viene por añadidura. Sí. Por fe Dios nos salva, por fe Dios nos sana, y si hay fe y si trabajamos por esa profundidad, por conocer cada vez más de Dios y enamorarnos y agradarlo a Él, lo demás llega. Así es, así es. La creencia en milagros no puede hacer vulnerable a la iglesia, a la credulidad y hasta a la superstición, aunque ya de alguna manera lo has tocado. Estoy por completo de acuerdo con eso. Ese es el peligro del énfasis en los milagros. Nos pasamos de ser creyentes a ser crédulos. Y pasamos de la sana apertura al poder de Dios a una superstición en que estamos cristianizando los motivos de los ocultistas y de los brujos, y los cristianizamos, le ponemos nombre cristiano y entonces ya no lo llamamos brujos y ahora es el profeta que nos anuncia, nos da revelaciones particulares al oído, como sucede en algunas iglesias que recientemente vienen siendo cuestionadas por los medios y que le dan mala prensa a la iglesia cristiana en general, aunque afortunadamente los medios ya saben distinguir y ya no nos meten a todos en el mismo costal. Pero esas personas crédulas que abundan en la iglesia, se les puede dañar su vida. Esos profetas, esos pseudoprofetas, les dañan la vida a las personas. Porque ¿cómo es posible que hasta pueden asegurar que X persona, Dios le reveló que debía casarse con X líder de su iglesia, cuando
cuando simplemente ahí no hay nada y las personas hacen caso a ese mensaje supuesto de Dios y dañan sus vidas. Sí, yo creo que los que son dados al abuso, por ejemplo, del don sobrenatural y milagroso de la profecía del Espíritu Santo, deberían prestar más atención a sus propios teólogos, porque Samuel Storms es un teólogo pentecostal, importante, reconocido en el medio pentecostal, y él dice esto con lo que estoy totalmente de acuerdo: deberíamos evitar buscar o depender del don de la profecía para tomar las decisiones cotidianas de la vida. Dios no pretende que el don de profecía sea utilizado como la manera normal de tomar decisiones en cuanto a su voluntad. Mira que un pentecostal nos dice que la profecía no es para manipular la vida de las personas, decirles mensajes y que ellos actúen de manera compulsiva de acuerdo al mensaje, porque como es de Dios, no se puede ni razonar, ni cuestionar, ni analizar, porque eso sería blasfemia. Cuestionar lo que Dios me dice a través del profeta, nada de eso. Dios nunca, a través de los dones milagrosos de revelación del Espíritu Santo, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, Él nunca ha pretendido manipular la voluntad de las personas. Las personas tienen que asumir su responsabilidad de evaluar con conocimiento de causa, con detenimiento, si la decisión que van a tomar es correcta o no, y no simplemente lanzarse a tomarla porque recibieron un mensaje profético que les dijera que actuaran de ese modo, porque así es como se echan a perder vidas. Sí. Profetas que dan mensajes que no son de Dios y que además anulan la libertad de las personas y las eximen supuestamente de liberar y de asumir la responsabilidad en el acto, porque como Dios me lo dijo, yo no lo cuestiono y yo lo hago. Y si lo haces, pero el que paga las consecuencias, si estaba equivocado ese mensaje, ¿quién es? No es el profeta que te dio el mensaje. El que paga las consecuencias eres tú. Es la oveja. Así pero es. Mira que es como la adivinación. Te decía que es cristianizar motivos entonces, paganos. Pasan adelante y empiezan a darle los mensajes de parte de Dios y eso parece adivinación. Y el servicio se vuelve prácticamente en algo en que no se predica, sino se convierte en una dinámica en que lo que hacemos es dar profecías a todo el que viene. Esos son los desbalances que a veces se dan en las liturgias o en los servicios de las iglesias actuales. La alabanza también tiene su lugar, la música, pero hay iglesias en donde ya no se da sermón, sino casi el tiempo total del servicio es alabanza. Sí, y no se da sermón. La alabanza tiene su lugar, hay que darle su lugar, pero el sermón es lo central. O alabanza y milagrerismo. Sí, ese milagrerismo. A veces no escuchamos suficiente a Martín Lutero, ¿sabes? Martín Lutero es el teólogo que llevó a cabo la reforma y que dio origen al protestantismo, en donde se inscriben los pentecostales. Ellos dicen somos una iglesia de herencia protestante. Y Martín Lutero dijo: Dios no hará milagro alguno mientras el asunto pueda resolverse por otros medios naturales otorgados por él. O sea que el milagro es un recurso de excepción, no se puede convertir en la norma, no se puede convertir en el asunto de todos los días. Parte de la definición de un milagro es que es un hecho excepcional. Sí. Cuando lo convertimos en un asunto diario ya deja de ser milagro. Y eso es lo que a veces tienden a hacer las iglesias de pentecostales, que abusan de este recurso. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que nos dijeras, rayo veloz, peligros del milagrerismo en la iglesia. Pues yo creo que uno de los peligros es precisamente que la gente termine siendo manipulada. Te lo voy a enumerar rápidamente, no sé si valga la pena dedicarle otro programa a este tema. Lo que ya mencioné sobre las profecías, sobre el peligro de las profecías. El programa pasado ya mencionamos uno que es los sueños. ¿Te acuerdas que los sueños también es otro de estos riesgos? Las personas que afirman tener revelaciones diarias de Dios. Dios se revela, pero no a diario te da revelaciones sobrenaturales. Y, sobre todo, que terminamos limitando la acción del Espíritu Santo a los dones. Y el Espíritu Santo tiene funciones mucho más amplias en la Biblia que el simple ejercicio de los dones milagrosos. Pero de pronto lo ampliamos un poquito, sí. Vamos a ver si en otro programa. Yo creería que es importante otro programa para cerrar el círculo, porque ahí, y creo que, bueno, en este programa no hubo preguntas,
pero yo pienso que eso da lugar a que la gente pueda preguntar, opinar y pues de pronto contar sus vivencias en sus respectivas experiencias de vida cristiana. Por lo pronto nos despedimos. Qué bueno haber compartido con ustedes. Una vez más, gracias por Arturito, por todo lo que nos enseñas, y bueno, nos estamos escuchando en 8 días. Dios te bendiga. Así es, Dios los bendiga. Hasta pronto. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.